Un saludo a todos los que estén viendo. Nuevamente estamos en la Universidad Iberoamericana, en el Centro Astronómico Clavius. En esta ocasión nos acompaña la doctora Lorena Arias Montaño. Ella es doctora en Ciencias en Astronomía por la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, trabaja en este centro astronómico. Un área de su especialidad es las nebulosas planetarias, de las cuales nos vas a hablar. ¿Qué son? Bueno, estamos acostumbrados a que cuando decimos astronomía, los elementos como base son las estrellas. Sabemos que las estrellas se forman en regiones nebulosas, o sea, para fines prácticos una nebulosa es una zona de gas que no está condensada formando una estrella, como que es más gas más disperso. Entonces estas nubes colapsan y forman estrellas, pero forman estrellas de diferentes tamaños. Entonces desde el punto de la astronomía decimos que son estrellas de baja masa, cuando su rango de masa va desde como el 80% de la masa que tiene el Sol, que es la estrella menos masiva que se puede formar, porque si no, no puede generar la fusión nuclear y generar la energía, que es lo que define una estrella, hasta más o menos como 8 veces la masa del Sol. Esos son estrellas de baja masa. Y de 8 masas solares hacia arriba, lo más que puede tener una estrella para ser estable es como 100 veces la masa del Sol. Y a esas les llamamos estrellas masivas, sobre alta masa, ¿no? Entonces las estrellas viven millones de años, unas más, otras menos, dependiendo de la masa. Y cuando se acaban el material o el hidrógeno, que es con el cual procesan la energía, pues entonces decimos que la estrella empieza a morir. Entonces estas estrellas de baja masa, lo primero que hacen es arrojar las capas externas de la estrella vía vientos estelares. Entonces este gas que antes era la atmósfera de la estrella forma alrededor de lo que resta de la estrella un envolvente. Eso es a lo que le llamamos la nebulosa planetaria. Ahora, la palabra que está ahí de por medio, que tiene que ver con planetario, no necesariamente quiere decir que tienen planetas ahí. Eso es una cuestión histórica, porque este tipo de objetos se descubrieron hace varias décadas, de hecho siglos pasados, con telescopios pequeños, más o menos cuando recién se había descubierto Urano. Entonces, en los telescopios pequeños se veía así como una pequeña nubecita. Entonces, los astrónomos pensaron que a lo mejor eran otros planetas de nuestro sistema solar. Ya después, analizando con más detalle, se dieron cuenta que no eran planetas de nuestro sistema solar, sino que eran estrellas lejanas y que estaban en este proceso ya del final de su vida. Sin embargo, pues el nombre se les quedó y se les siguió llamando nebulosas planetarias. Entonces, eso es lo que le va a pasar a nuestro Sol. Okay. Se va a convertir en una nebulosa planetaria. Sí, yo sé que igual está muy lejano, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿se sabe más o menos cuándo va a suceder? ¿Qué le pasaría a la Tierra si tiene vida? Obviamente desaparecería, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de este escenario futurístico? Sí, digamos, la vida que tiene una estrella, como decíamos hace rato, depende de la masa. Las estrellas más masivas consumen más rápido su material y entonces viven menos. Una estrella como el Sol, que por definición tiene una masa solar, ya dijimos que hay estrellas más pequeñas que el Sol y que de hecho son las más comunes en el universo, como que al universo le cuesta menos trabajo formar estrellas pequeñas y entonces eso es lo que hace. Pero una estrella como el Sol en promedio vive como 10,000 millones de años. Y lo que sabemos es que nuestro sistema solar, con los planetas y todo lo demás, se formó hace más o menos entre 4,500 o 5,000 millones de años, lo cual quiere decir que estamos como a la mitad de la vida del Sol. Entonces, cuando el Sol se va a convertir en una nebulosa planetaria, pues esto será más o menos dentro de 5,000 millones de años. Si habrá vida aquí todavía en la Tierra, pues es algo que no sabemos. Tal vez estamos contribuyendo a que no sea así, tal vez podemos hacer algo porque sea así, pero bueno, en cualquier caso, decíamos, la estrella primero lo que va a hacer, el Sol en este caso, lo primero que va a hacer es vía vientos muy potentes. Actualmente el Sol tiene un viento solar, pero es muy débil. Cuando llegue esa fase, este viento se va a intensificar, de hecho son 2 etapas de viento, que es lo que forma la nebulosa.
y se estima que la nebulosa va a crecer más o menos hasta donde está actualmente la órbita de Júpiter. Si bien el gas va a ser un poco más frío que lo que actualmente tiene el Sol en la superficie, que son 6.000 grados, pues estamos hablando de que se va a enfriar a 4.500, 5.000 grados. Que poner a un planeta como la Tierra en esas condiciones, pues lo más probable es que se evapore, ¿no? Esa es una de las opciones, o de las posibles opciones, de cómo va a terminar el planeta Tierra. Ahora, sin embargo, se han encontrado en otras estrellas que ya están en esta etapa de nebulosa planetaria, que aún tienen planetas girando a su alrededor. Entonces se ha especulado, y hay teorías que dicen que estos mismos vientos de alguna manera empujan a los planetas y permanecen ahí sin ser evaporados. Entonces, en ese sentido, también tenemos posibilidades de seguir existiendo como planeta, aunque las condiciones iban a cambiar dramáticamente. Entonces, hablar de vida en aquel entonces ya es una cuestión más drástica. No sé si va a ser cambio climático en serio. En serio, eso es en serio. ¿Todas las nebulosas están compuestas de los mismos materiales? ¿Cambian? Bueno, en esencia todas las estrellas son básicamente el 90% de hidrógeno, que es el elemento más abundante del universo, sea en forma de estrella, sea en forma de galaxia, sea en forma de lo que sea. Después el 10%, el 9% es helio, el segundo elemento de la tabla periódica, y el restante pues son todos los demás. Entonces, dependiendo de la región de la galaxia donde está la nebulosa, o a veces dependiendo de dónde está la estrella en otras galaxias, tienen más o menos cantidad de estos elementos que no son hidrógeno y helio. Pero bueno, esos elementos de alguna manera son los que emiten y le dan una característica en términos del espectro, de una manera así como la huella digital que los astrónomos ven en cada una de las estrellas, y que ayudan sobre todo a poder derivar los parámetros físicos que tienen estos objetos, ¿no? A partir de elementos como el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, uno puede determinar parámetros muy importantes que nos permiten estudiar estos objetos: la temperatura que hay en el gas, la densidad que tiene el gas y cuestiones así. Entonces es muy muy importante también conocer los elementos que hay en estas nebulosas. Poco, bueno, mencionaste que las nebulosas hablan de este fin del sistema solar y de la estrella. ¿Las nebulosas también pueden explicar el origen de las estrellas y el origen de los sistemas solares? ¿O esa es otra explicación? No, esa es otra explicación, ¿no? Ajá. O sea, el problema que existe en la astronomía es que, decíamos, en el caso del Sol, su rango dinámico de vida son 10.000 millones de años. No podemos seguir una estrella a lo largo de todo ese tiempo para poder estudiarla paso a paso de la evolución. Entonces, lo que hacen los astrónomos es, pues, observar diferentes objetos que de alguna manera van conectando con esta secuencia evolutiva. Entonces, el final de la estrella no nos dice mucho del inicio, sino más bien de qué es lo que está pasando. Y esa es una cuestión muy importante, ¿no? Porque geométricamente uno siempre visualiza las estrellas como una esfera de gas, algo redondito, perfectamente simétrico. Pero cuando se encienden estos vientos que arrojan el gas y forman la nebulosa, resulta que no son simétricos por completo. Y entonces tenemos toda una gran variedad de formas de nebulosas planetarias. Unas que son muy redonditas, otras que les llamamos bipolares, porque tienen así como dos lóbulos en direcciones opuestas. Hay unas que son cuadripolares, que además de estos dos tienen otros dos por acá. Entonces hay toda una variedad de formas, y eso es una pregunta abierta todavía. No podemos decir cómo va a ser el Sol dentro de 5.000 millones de años cuando sea una nebulosa planetaria. Entonces, más bien, este estudio de las nebulosas planetarias lo que nos ayuda es a entender esta etapa, las etapas finales de la vida de las estrellas. Y ya para algún curioso que quisiera preguntarte, ¿y cómo surgen las estrellas? ¿Se sabe o todavía es teoría? Sí, más o menos, se sabe bastante bien. Sí. Justamente porque se estudian estas regiones que llamamos de formación estelar, ¿no? Ahora, el problema es que
digamos, la receta para hacer una estrella, Ujú. si uno lee la lista de ingredientes, pues es gas, Ujú. moléculas, átomos, moléculas y polvo, ¿no? Ujú. El polvo es un ingrediente indispensable para formar estrellas. Pero el problema del polvo es que no nos deja ver a través de él lo que está Ujú. pasando ahí en esa región. Mm. Entonces, cuando una estrella se está formando, hay demasiado polvo ahí en la región. Entonces, no podemos penetrar ahí del todo Sí. para poder ver cómo se está formando la estrella. Algo que ayuda es hacer observaciones en otras longitudes de ondas a las que estamos acostumbrados con un telescopio convencional, ¿no? Que decimos que observen el óptico. Ujú. Cuando observamos en longitudes de onda infrarroja, podemos atravesar un poco en ese polvo y ver algo. Pero ese es un gran reto de cuando la estrella se está formando, que hay tanto polvo que no podemos ver ahí. Pero a pesar de eso, si sigamos observando en el infrarrojo, hemos visto cómo la estrella en ese proceso de formación, le llamamos protoestrella, tiene un disco por ahí, le llamamos el disco protoestelar, que además ahí es donde se pueden eventualmente formar los sistemas planetarios de la estrella. Entonces es algo que ya se ha visto en observaciones, ¿no? Los discos en las estrellas en formación. Ese es más o menos lo que sabemos de cómo se forman las estrellas. Una región de gas, de pronto hay una perturbación, que pueden ser diversas cosas, desde que una estrella vecina explotó, y entonces esa onda expansiva provoca que el gas colapse, y entonces es lo que hace que se formen las estrellas, ¿no? Entonces estudiamos la formación de las estrellas a partir de observaciones en infrarrojo sobre todo. Ok, pues muchísimas gracias. No, ¿de qué?